Hola, te damos la bienvenida a este espacio de Apuntes para Pensar la Ciudad, un proyecto editorial de trama urbana que reúne textos escritos por mujeres para reflexionar sobre cómo habitamos, construimos, recorremos, pensamos y vivimos la ciudad. En este segundo episodio de Apuntes para Pensar la Ciudad, tenemos como invitada a Ceci Escobar. Ella es politóloga por la Universidad Autónoma de Nuevo León y fundadora del proyecto de divulgación Pandurata. Le encanta salir a caminar y saludar a todos los vecinos gatunos de su colonia. En esta entrega nos cuenta sus reflexiones sobre el espacio público y cómo se vuelve cada vez más importante su defensa y protección, sobre todo cuando las opciones en la ciudad para el ocio, el descanso, están en lugares que nos obligan al consumo. Monterrey se ha vuelto un lugar aburrido. Hace semanas vi este comentario en una publicación que anunciaba el cierre de las bicicletas de fundidora. El usuario que dejó el comentario decía que cada vez hay menos atracciones en Monterrey y para él esto significaba que se estaba volviendo aburrido. Su comentario me dejó pensando mucho, principalmente porque ya tenía semanas reflexionando acerca de la falta de espacios para el ocio, la diversión y el descanso que fueran accesibles, seguros y que permitieran divertirse sin presión o compromiso. Leer ese comentario tan espontáneo y directo terminó por darle forma a este pensamiento y por confirmar que no se trata de algo aislado, sino un sentimiento compartido. Poco antes del anuncio del retiro temporal de las bicicletas, también se daba a conocer el proyecto de privatización de la plaza gastronómica, impulsado por el gobierno del estado a través del Parque Fundidora. En el proyecto difundido, la plaza se adecuaría para dar lugar a 60 cajones de estacionamiento y un drive-thru. Un espacio público se transformaría para beneficiar el coche y a un negocio privado. Con esta decisión, aparentemente técnica y funcional, se reafirma una idea de ciudad donde el espacio público, como un parque, es siempre lo primero que puede sacrificarse, siempre que el sacrificio sea rentable o práctico para algunos sectores de la población. La forma física de las ciudades es, por tanto, un producto de las fuerzas del mercado y del poder del gobierno. Estas decisiones no son casos aislados. Se diseñan, planean y muchas veces se ejecutan en una zona metropolitana de Monterrey con un déficit de parques públicos y áreas verdes. En este contexto, los espacios públicos dignos, cercanos, seguros y en buen estado son la excepción y no la regla. Estas decisiones forman parte de un modelo de ciudad que privatiza, donde el espacio que existe debe priorizarse para el traslado del coche particular y con fines comerciales. Bajo esta lógica, la oferta de planes para el ocio y el descanso giran alrededor del consumo y la compra o renta de servicios, en algunos casos con costos muy elevados. En este contexto, pocas veces los planes se desarrollan a partir de la creatividad, del cuerpo, la imaginación y las emociones como únicos recursos. Este modelo de ciudad normaliza y permite a las autoridades la privatización del espacio público y el abandono de los pocos espacios que sí existen, sin generar resistencia o incomodidad, no porque no se reconozca que está mal, sino porque las propuestas por las que se reemplazan son atractivas, porque el consumo genera estatus, percepción de poder y pertenencia en un lugar como Nuevo León. La percepción de que no hay planes no habla solo del aburrimiento, habla de una ciudad que ofrece pocas posibilidades de encuentro y convivencia fuera de la lógica del consumo. Habla de la dificultad para acceder al disfrute sin pagar, de los pocos espacios donde la presencia sin producir, comprar o cumplir un rol sea legítima y bien vista. Cada vez es más común que uno de los planes de esparcimiento de las familias regiomontanas, 1, implique consumo de productos o servicios y 2, sean visitas a plazas comerciales o espacios de comercio. Cuando la segunda opción es la más cercana y cómoda, la primera se vuelve una exigencia para poder permanecer en el espacio y no ser señalado por ir solo a no hacer nada. Esta dependencia no surge de la nada. La falta de espacios públicos como parques o canchas, de propuestas culturales y artísticas itinerantes o de espacios culturales en las periferias o descentralizadas
obliga a la población a pasar sus días y momentos de descanso en la oferta más popular, las plazas comerciales, en sus diferentes versiones y tamaños. La percepción de lo aburrido aparece entonces como un síntoma, cuando frente a nosotros hay propuestas limitadas, cuando no podemos diversificar las opciones para el disfrute, cuando los planes se reducen a caminar dentro de un espacio privado viendo mostradores. Espacios como los centros comerciales o drive-thru están diseñados para circular, consumir y salir, no para quedarse. Lugares que, como diría Mark Augie, funcionan como no lugares. Espacios de tránsito intensos pero efímeros, donde la experiencia es individual, en la mayoría de los casos, anónima y difícilmente colectiva y de interacción. La generación de los no lugares, de espacios sin identidad ni arraigo, ha sido señalada por especialistas en urbanismo y arquitectura, que advierten cómo, bajo una lógica productivista, funcional y que responde al capital, las ciudades tienden a pensarse como una suma de objetos eficientes y necesariamente productivos, objetos desconectados entre sí, de su contexto y de su historia, ciudades que funcionan para la producción, pero que cada vez ofrecen menos posibilidades para el encuentro, la permanencia y la vida en común. Y, ¿ya pensamos en la relación entre el ocio en el espacio privado y el deseo de consumo, incluso cuando rebasa nuestras posibilidades económicas? Se desea, se compra, se excluye. El deseo permanece, se impone frente a las necesidades y se vuelve indicador de valor social. En esta dinámica también aparece la comparación con el otro y la sensación de carencia. Podemos llegar a pensar que algo nos falta cuando lo que falta en realidad sean espacios que nos permitan existir sin orillarnos al consumo. Tal vez por eso el ocio y el descanso en el espacio privado no son neutrales, operan como un mecanismo constante de presión. Volviendo a la plaza gastronómica, las reflexiones de quienes se opusieron al proyecto y lograron detenerlo para dialogar con las autoridades y priorizar el espacio público resultan fundamentales en una ciudad que se diseña desde el consumo y el capital. Defender el espacio público es defender la vida urbana, es defender nuestro derecho a ocupar espacios sin tener que pagar por existir en ellos, es exigir que las autoridades municipales y estatales diseñen proyectos que beneficien a la población, no a negocios privados. Es también defender la seguridad, porque como lo señaló Jane Jacobs, la vida en la calle y la vida comunitaria también generan procesos locales de cuidado y vigilancia. Cuando hablamos del espacio público, no solo hablamos de la infraestructura, hablamos del impacto que genera en la población, de su capacidad de transformar comunidades, de su importancia en la convivencia colectiva, la confianza y la construcción de redes de apoyos locales. El espacio público es lugar de encuentro para diferentes actividades, mismas que se ponen en riesgo de permanencia cuando los espacios y sus usos se reducen o privatizan. Quizás Monterrey nos esté volviendo aburrido, y es algo más profundo. Tal vez está volviendo una ciudad donde cada vez es más difícil estar y utilizar nuestra creatividad. Una ciudad que por sus prioridades limita nuestra capacidad de imaginar, crear y convivir. Eso, más que aburrimiento, es una forma de empobrecimiento de la vida urbana y colectiva y robo del espacio. Gracias por escuchar este episodio de Apuntes para Pensar la Ciudad, un proyecto editorial de Trama Urbana que reúne textos escritos por mujeres para reflexionar sobre cómo habitamos, construimos, recorremos, pensamos y vivimos la ciudad. Te invitamos a seguirnos en redes sociales para escuchar los próximos episodios.